Muy buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Roy Álvarez, soy abogado especialista en contratación pública. Quiero agradecer la invitación del Instituto de Actualización y Capacitación Profesional del Perú. En esta oportunidad vamos a desarrollar lo referido a los procedimientos de selección en el marco de la normativa de contrataciones del Estado. Vamos a ver cómo en esta interesante fase del proceso de contratación, en la segunda fase del proceso de contratación, vamos a desarrollar algunas formas que tiene el Estado de seleccionar a aquel proveedor con el cual va a suscribir un contrato. Hoy vamos a referirnos a cada uno de los procedimientos de selección establecidos en la normativa de contrataciones del Estado. Vamos a conocer sus peculiaridades, inclusive cuáles han sido objeto de modificación. Hace poco se ha modificado el reglamento de la ley de contrataciones del Estado. Vamos de una manera gráfica a conocer estas interesantes figuras. Fases del proceso de contratación. La contratación pública se desarrolla a través de tres grandes momentos, tres grandes fases: fase de actuaciones preparatorias, fase de selección y fase de ejecución contractual. En la primera, vamos a ver que la entidad determina cuál es su necesidad, cuál es el bien, servicio u obra que requiere a efectos de poder desarrollar sus funciones. ¿Qué ocurre en las actuaciones preparatorias? Bueno, básicamente la entidad planifica qué es lo que va a contratar. Esta planificación la incorpora en un instrumento de gestión denominado Plan Anual de Contrataciones. En esta primera fase, la entidad determina cuál es la prestación objeto del contrato a través de la identificación del requerimiento. En esta primera fase, cuando ya identificó el requerimiento, va a buscar conocer cuál es el valor de esta contratación a través de la figura de la indagación de mercado. En este caso, la indagación de mercado va a arrojar no solamente el valor de la contratación, sino información del propio mercado que le va a permitir a la entidad, por ejemplo, conocer si existe pluralidad de marcas o postores, si existe la posibilidad de distribuir la buena pro, o si se enfrenta ante una situación en donde el mercado sugiera alguna modificación del requerimiento. Luego de ello, la entidad, conociendo lo que va a contratar, conociendo el monto de la contratación, va a buscar obtener la certificación de crédito presupuestal, es decir, los recursos que le permitan atender esta necesidad. Bien, entonces, ¿qué ocurre en este primer momento? Básicamente identificamos la necesidad, el requerimiento, obtenemos información como el monto, las características, aprobamos el expediente de contratación, designamos al órgano a cargo del procedimiento y este elabora las bases o el documento de procedimiento, dependiendo del tipo de procedimiento de selección. Cuando se aprueben estos documentos, culmina la primera fase, este primer momento denominado actuaciones preparatorias. ¿Qué ocurre en el siguiente momento? Bueno, en el siguiente momento, en la siguiente fase, como su nombre lo dice, estamos frente a la fase de selección. Y la fase de selección implica que la entidad va a emplear algún método de contratación para elegir al proveedor. Dentro de los métodos de contratación que la entidad puede emplear, por ejemplo, tenemos los clásicos procedimientos de selección, como también el procedimiento especial el método especial de contratación por acuerdo marco. Entonces, en este segundo momento, la entidad determina quién es el proveedor con el cual va a suscribir el contrato. Y esa determinación lo hará a través de un método de contratación. Entonces, en este segundo momento, lo que vamos a desarrollar el día de hoy, la entidad, ya conociendo cuál es la necesidad, ya contando con los recursos, contando con el expediente del procedimiento, contando con el documento de procedimiento de selección y la aprobación del mismo, ya está en la posibilidad de elegir, seleccionar al proveedor a través de alguno de los métodos de contratación. ¿Para qué? Para que luego de que se haya elegido y contratado al proveedor, se suscriba el contrato y con ello se dé inicio a la fase de ejecución del contrato. En la ejecución del contrato, las partes, que por un lado será la entidad, la que tiene la necesidad, y el contratista, el que va a ejecutar la prestación. Las partes desarrollan en esta tercera fase las actividades que le corresponden. En este caso, el proveedor, que ahora se denominará contratista,
entrega el bien, presta el servicio, ejecuta la obra, mientras que la entidad en principio desarrollará el pago. Hoy vamos a referirnos a este segundo momento, a la fase de selección y las formas que tiene la entidad de elegir al proveedor. Bien. Vamos a ver que dentro de los métodos de contratación, recuerden que habíamos dicho, en la segunda fase, en la fase de selección, la entidad debe emplear alguno de los métodos de contratación. Dentro de los métodos de contratación que existen, tenemos dos tipos. Los procedimientos de selección, que son estos que pueden ver aquí, estos 8 procedimientos, y el método especial de contratación, que solamente tenemos uno. Actualmente tenemos solamente al catálogo electrónico de acuerdo marco. Entonces, para desarrollar la elección del proveedor y también su contratación, la entidad debe emplear alguno de los métodos de contratación, sea que se trate de un procedimiento de selección, alguno de estos 8, o el método especial de contratación. Cuando hablamos de los procedimientos de selección, vamos a mencionar a los clásicos licitación pública, concurso público, el ya con algunos años adjudicación simplificada, el novísimo concurso de proyectos arquitectónicos, la selección de consultores individuales, la comparación de precios, la subasta inversa electrónica y la contratación directa. Vamos a ver que cada procedimiento de selección responde a una naturaleza particular. Cuando hablamos de un procedimiento de selección, por ejemplo, vamos a ver un momento, nos estamos refiriendo a la forma que la entidad emplea para elegir a un proveedor. En este caso, cuando hablamos de una licitación pública, nos estamos refiriendo a aquella figura en donde la entidad va a contratar, en este caso, dos tipos de prestaciones, bienes y obras. Bienes y obras por determinado monto. Entonces, estamos frente a una licitación pública cuando, en principio, la entidad está contratando alguno de estos bienes. Vamos a compartir ahora el material. Este está mejor. Entonces, el primero, licitación pública. Licitación pública es un procedimiento de selección, es uno de los procedimientos más grandes. Se aplica para dos objetos, bienes y obras. Nada más, no existe ninguna licitación pública para servicios, para consultorías, no. Solamente bienes y obras. Recuerden que hay 3 objetos contractuales. Puede ser bienes, puede ser servicios y puede ser obras. Cuando hablamos de servicio, podemos mencionar servicio general, consultoría en general y consultoría de obras. Pero el concepto general de ello viene a ser un servicio. Entonces, en este primer procedimiento de selección está enfocado a el objeto, bienes y obras, y vamos a ver también que el monto y el objeto determinan si estamos frente o no a una licitación pública. Y cuando estamos frente a un concurso público, vamos a ver que este procedimiento, que es también grande como la licitación pública, se aplica solamente para un objeto. Cuando voy a contratar servicios, cuando voy a efectuar un procedimiento de selección para la contratación de un servicio, que puede ser un servicio en general, puede ser una consultoría en general, o puede ser una consultoría de obras. Cualquiera de estas prestaciones, si el monto es mayor o igual a 400.000 soles, estaríamos frente a un procedimiento de selección por concurso público. Entonces, el concurso público es el segundo procedimiento de selección que se emplea exclusivamente para la contratación de servicios. El tercero es un procedimiento que aplica para todos los objetos contractuales, sea bien, sea servicio, sea obra, por un monto menor al de el concurso público y el de la licitación pública. Me refiero pues al procedimiento de adjudicación simplificada. Y como su nombre dice, es simplificada porque tiene reglas más flexibles, tiene plazos mucho más acotados que permiten que la contratación sea mucho más rápida. Recuerda, una adjudicación simplificada se aplica para todos los objetos, bienes, servicios y obras, cuando el monto sea menor a un concurso público o una licitación pública.
El siguiente procedimiento es un procedimiento muy nuevo, tendrá un par de años, se denomina concurso de proyectos arquitectónicos. Este procedimiento de selección muy peculiar, que inclusive tiene no solamente a un comité de selección, sino tiene a un jurado independiente que participa con el comité de selección, otorgando puntaje a un gran factor de evaluación denominado propuesta arquitectónica. Este jurado independiente forma parte de este procedimiento, concurso de proyectos arquitectónicos. ¿Y cuándo aplicamos este procedimiento de selección? Cuando vamos a contratar la consultoría de obras. Consultoría de obras es una clasificación dentro de las consultorías que forman parte también del servicio general. Pero la consultoría de obras se puede contratar para 3 objetos. Uno de ellos es la elaboración de expediente técnico de obra. Si yo, entidad, voy a contratar un procedimiento para la elaboración de expediente técnico de obra, una consultoría de obra, pero quiero darle el toque arquitectónico, puedo emplear este procedimiento denominado concurso de proyectos arquitectónicos, que vamos a desarrollarlo en unos minutos. Luego tenemos el procedimiento de selección de consultores individuales. Este procedimiento también es para una consultoría, pero a diferencia del concurso de proyectos arquitectónicos, aquí estamos ante una consultoría en general, es decir, distinta a la de obras. El concurso de proyectos arquitectónicos, al contrario, era una consultoría de obras, una de las 3. En este caso, la selección de consultor individual se aplica para contratar consultoría en general. Aquí vamos a ver que en este procedimiento no existe una oferta económica. En este procedimiento no hay bases. El documento de procedimiento tiene otra denominación. Y principalmente aplico este procedimiento de selección cuando voy a contratar a una persona natural. Es decir, no una persona jurídica, una persona natural, un consultor, que por sí mismo, sin ningún equipo, sin ningún plantel, sin la colaboración de nadie directamente, va a desarrollar la prestación. Aquí yo voy a elegirlo en función a sus capacidades, a su experiencia, entre otros. El siguiente procedimiento es un procedimiento muy ágil que inclusive no tiene convocatoria y se denomina comparación de precios. Este aplica solo para bienes y servicios existentes en el mercado. Este procedimiento, por ejemplo, ha sido objeto de modificación hace poco mediante el Decreto Supremo 168, si no me equivoco, del EF. Bien, el procedimiento de comparación de precios se va a aplicar solo para bienes y servicios que ya existen en el mercado, los que podemos denominar de vitrina, ya están en el mercado, solamente la entidad los va a elegir, los va a tomar, no se van a fabricar en función al pedido de la entidad. Es la entidad la quien asume esta función, la que elige esta prestación ya elaborada bajo las condiciones establecidas por el mercado. El siguiente procedimiento es la subasta inversa electrónica, que se aplica también para bienes y servicios, pero en este caso bienes y servicios comunes, que tengan ficha técnica de bien o servicio común. Vamos a ver que este procedimiento de selección es el procedimiento más competitivo de todos, porque necesita para su configuración tener 2 postores. Aquí, como las características técnicas ya están establecidas en la ficha técnica, lo que vamos a discutir es el precio. Y por eso es su nombre, subasta inversa. Mientras que una subasta, yo le doy, le adjudico la buena pro al que oferte más, aquí como es inversa, le voy a dar al que oferte menos. Y es electrónica porque se desarrolla a través del SEAS. Damos una pregunta, dice Edison. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Edison. ¿En qué parte de la ley o de reglamento se establece como método de contratación el concurso de proyectos arquitectónicos? Ya, cuando lleguemos a ese momento, vamos a ver que el concurso de proyectos arquitectónicos es uno de unas formas en las que la entidad puede contratar cuando estamos frente a este tipo de prestaciones. Vamos a ver, esto que tengo la norma. La norma que regula el concurso de proyectos arquitectónicos es el artículo 85 del reglamento. Vamos a seguir. Si tengo alguna consulta, creo que la podemos dejar al final para no ir retrasando un poco la exposición. Vamos a dejar al final el momento para hacer las consultas. Si deseamos, si no, también las pueden pasar para el público, no hay problema.
había quedado en la subasta inversa electrónica, donde habíamos dicho que este es un procedimiento que se aplica para bienes y servicios, solo para bienes y servicios que tengan ficha técnica de bien o servicio común. Luego tenemos el procedimiento de contratación directa, que es un procedimiento muy peculiar. Lo que antes se conocía como exoneraciones, ahora se denomina contratación directa e implica 13 causales que habilitan a la entidad en contratar, como su nombre dice, de manera directa al proveedor. Yo, entidad, me encuentro en alguno de los 13 supuestos, apruebo la contratación directa y puedo elegir a cualquier proveedor siempre que cumpla las condiciones para la configuración de cada uno de estos 13 supuestos. La contratación directa es un procedimiento de selección, solo que es un procedimiento de selección no competitivo, porque no hay competencia. Aquí lo que hay es la habilitación de la entidad de poder contratar a un determinado proveedor. También existen algunas formas de poder gestionar los procedimientos de selección. Si bien en principio cada entidad asume la dirección del procedimiento de selección, ya sea a través del órgano encargado de las contrataciones, logística o a través del comité de selección que se designe para tal fin, existe la posibilidad de que se pueda encargar, por ejemplo, a otra entidad el desarrollo de un procedimiento de selección. También podríamos desarrollar una compra corporativa, en donde varias entidades que tenemos la misma o una necesidad muy similar, podemos agrupar nuestra necesidad y desarrollar un solo procedimiento de selección a través de la figura de la compra corporativa. Entonces, el encargo, cuando yo asigno esta función de desarrollar el procedimiento de selección a otra entidad o la compra corporativa, podría ser una forma en que la entidad está facultada en poder gestionar sus contrataciones, asignarle a otra entidad, en algunos casos a un organismo internacional, la conducción del procedimiento de selección. Bien, dentro de esta clasificación podríamos mencionar que, un momento, podríamos dividir los procedimientos de selección en función al objeto y al monto cuando estemos frente a una licitación pública, concurso público y adjudicación simplificada. Aquí vamos a ver que lo que determina qué tipo de procedimiento de selección vamos a emplear es, en principio, el monto y el objeto. Determinado monto y determinado objeto, ya, SLP, SP es AS. Aquí entonces la determinación del procedimiento de selección, en principio, ojo, solo en principio se dará en función al monto y al objeto. Cuando estamos ante el procedimiento de concurso de proyectos arquitectónicos, como el de selección de consultor individual, estamos frente a servicios especializados, ¿verdad? Frente a una consultoría de obras, en el caso de concurso de proyectos arquitectónicos, o ante una consultoría en general, cuando estamos frente a la selección de consultores individuales. Aquí la peculiaridad no será solamente el monto y el objeto, sino que estamos frente a características singulares que permiten que una necesidad califique como una consultoría de obras para la elaboración de expediente técnico de obra, donde aplicaría el concurso de proyectos arquitectónicos, o una consultoría en general cuando esta es desarrollada por una persona natural, donde emplearía el procedimiento de selección de consultores individuales. Luego, cuando estemos ante estos procedimientos de bienes y servicios recurrentes o que podemos obtener en el mercado y que son de constante uso por parte de las entidades, podría emplear una comparación de precios siempre que esta prestación cumpla con las ahora son tres, condiciones establecidas en la norma o esté frente a un bien o servicio que tiene ficha técnica de bien o servicio común. En este último caso, emplearía el procedimiento de subasta inversa electrónica. Y tenemos un procedimiento muy peculiar que es de la contratación directa, que se aplica cuando estamos frente a un procedimiento no competitivo, es decir, no hay competencia. Aquí, a diferencia del resto, donde una licitación, en principio yo voy a buscar que varios oferentes se presenten, o quizás ante una subasta inversa electrónica, donde necesariamente tienen que haber dos, en la contratación directa no van a haber dos, solamente habrá uno. Uno que es elegido por determinadas condiciones. Puede que sea proveedor único, puede que sea un servicio personalísimo, o puede que, como lo que está pasando ahora, estemos ante una situación de emergencia que implica a la entidad
aprobar esta decisión y contratar directamente con el proveedor que pueda atender de manera inmediata lo estrictamente necesario para atender o evitar los efectos de la emergencia. Entonces tenemos en la contratación directa un procedimiento de selección muy peculiar, un procedimiento distinto al resto, donde por determinadas circunstancias la entidad elige a un proveedor. Entonces, estos son los procedimientos de selección. Cada uno de los procedimientos de selección que tienen, como ya mencioné, características particulares. Uno se define por el objeto, por el monto y por las características particulares. Y en segundo lugar tenemos al método especial de contratación. Actualmente tenemos uno, catálogo electrónico de acuerdo marco. Aló. Buenas, ¿qué tal? Sí, dígame, ¿cómo están? Sí, mire, bueno, disculpen la molestia. Una consulta. Mire, ¿cuál es la formalidad en el caso de métodos de contratación por concurso oferta? Porque supuestamente cuando ya tú haces un procedimiento de selección y es por concurso oferta, el proveedor te debería presentar el expediente técnico, pero nosotros sabemos que el expediente técnico nace de una ficha SNIP. ¿Cómo es el formalismo de eso? Porque a veces, muchas veces hemos tenido unas controversias. Dicen, no, que la entidad tiene que hacer un pequeño pre-expediente y después el proveedor, cuando ya oferta, tiene que hacer otro expediente ya definitivo. ¿Cómo es ese método? Porque ya he tenido varias aquí controversias con el área de que obras. No sé si me podría explicar qué formalismos A más otro debe tema. tener. Efectivamente, ¿Ah? lo que usted menciona, el concurso oferta, es un método, que involucra tanto la elaboración del expediente técnico de obra como la ejecución de la obra en sí. Aquí estamos ante una forma de agrupar prestaciones. Si la entidad contrata bajo esta modalidad de ejecución contractual, el concurso oferta tendría que asignarle al contratista esta labor. Pero para poder desarrollar, en este caso, la elaboración del expediente, tienen que haberse aprobado los estudios previos. Si estamos frente a una inversión en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, esta actividad debe haber contado con la viabilidad para que se pueda iniciar. Si el proyecto es viable, si tiene esta condición, corresponde, si estamos ante un concurso oferta, donde agrupo la elaboración de expediente técnico de obra más la ejecución de la obra misma, el contratista elegido, obviamente primero tendrá que hacer el expediente técnico de obra. Cuando este expediente técnico de obra sea aprobado por la entidad, iniciará el mismo contratista la ejecución de la obra, porque aquí se ha empleado esta modalidad de contratación, que es distinto al método especial de contratación. La modalidad o el concurso oferta involucra dos prestaciones: elaboración de expediente técnico de obra y la ejecución de la obra. Esto es una forma en la que, por así decirlo, se agrupan prestaciones que en este caso van a ser desarrolladas por un solo proveedor. En concurso oferta, el mismo proveedor elabora el expediente y el mismo proveedor elabora o ejecuta la obra. En cambio, ahora estamos refiriéndonos a la forma de seleccionar a este proveedor, que independientemente sea concurso oferta, llave en mano, etcétera, voy a emplear alguno de estos procedimientos siempre que se trate, en este caso, de un procedimiento que involucre obra y consultoría. El segundo es el método especial de contratación. Es un método especial porque voy a elegir al contratista, voy a elegir al proveedor elegido a través de este método especial, que actualmente solamente es uno, el catálogo electrónico de acuerdo marco. Este catálogo electrónico es como una tienda virtual donde las entidades están en la obligación de identificar si mi necesidad se encuentra incluida en este catálogo electrónico, en esa gran tienda virtual. Y si está mi necesidad en ese catálogo, pues tengo que comprarla a través de esa plataforma. Esta forma de contratar, este método especial de contratación, ayuda mucho en la medida de que reduce los plazos. Ya no voy a convocar un procedimiento, ya no voy a convocar una licitación, ya no voy a convocar una simplificada. ¿Qué hago? Empleo este método especial. Método especial donde yo ingreso a
el catálogo electrónico y identifico si existe o no el producto, digamos, servicio que voy a contratar. Si está dentro del catálogo, pues tiene obligación de contratar. Entonces, estos son los métodos de contratación. Los procedimientos de selección o el método especial de contratación. Vamos a ver cada uno de ellos el día de hoy. ¿Qué es un procedimiento de selección? Bueno, conforme lo define el reglamento, vamos a avanzar un poquito porque ya estamos en la media. El procedimiento de selección es el procedimiento administrativo especial conformado por un conjunto de actos administrativos. Actos de administración y hechos administrativos que tienen como objeto la selección de la persona natural o jurídica con la cual las entidades del Estado van a celebrar un contrato para la contratación de bienes, servicios y obras. Es un procedimiento administrativo especial, conformado por un conjunto de actos administrativos, por ejemplo, el acto que declara ganador a un proveedor, que adjudica la buena pro, actos hechos administrativos, registros en SEACE, etcétera, que van a permitir seleccionar al mejor y luego de seleccionar al mejor, contratar con este proveedor. ¿Cuándo culmina un procedimiento de selección? En primer lugar, y de manera natural, sería lo recomendable que termine con la perfección, con el perfeccionamiento del contrato. Es, identifico al proveedor, suscribo contrato con el mismo y ahí culmina esta actividad, este procedimiento de selección. ¿Para qué? Para que luego dé inicio a la ejecución del contrato. Pero ¿qué otras situaciones pueden generar la culminación del procedimiento de selección? Por ejemplo, cuando se cancele el procedimiento. Imaginemos que desaparece la necesidad o no hay el presupuesto y la entidad decide cancelar. La cancelación implicaría la culminación del procedimiento. O también cuando se deja sin efecto la buena pro por causa imputable a la entidad o cuando no se suscribe el contrato según lo que establece el reglamento. Estas son entonces las situaciones que pueden conducir a la culminación del procedimiento de selección. ¿Cómo determinamos el tipo de procedimiento de selección que vamos a emplear? Vimos que son varios, son 8 los procedimientos que la entidad puede emplear. ¿Cómo elijo? ¿Cuándo estoy ante un concurso público? ¿Cuándo estoy en una simplificada? ¿Cuándo estoy en una subasta de empresa electrónica? Etcétera. En primer lugar, para identificar qué tipo de procedimiento de selección voy a emplear, tengo que tener en cuenta el objeto de la contratación. ¿Estoy frente a bienes? ¿Estoy frente a servicios? ¿Estoy frente a obra? Punto 1, identificar el objeto. ¿Qué pasa si hay más de un objeto? Si, como por ejemplo en el caso en que involucra la consultoría y a la vez la ejecución de la obra, o cuando yo quiero la adquisición de un producto y también la instalación bajo el sistema o la modalidad, perdón, de llave en mano. Podría darse el caso, ¿verdad? ¿Cómo identifico cuál es el objeto de la contratación que voy a emplear para determinar el procedimiento? Bueno, en bienes, servicios y obras va a tener mayor relevancia aquella prestación que tenga mayor incidencia porcentual. Imaginemos, de una prestación que involucra la adquisición más la instalación, yo veo cuál de ambas prestaciones involucra mayor porcentaje. Si la respuesta es que el bien representa mayor porcentaje en el monto total de la contratación, yo emplearé el procedimiento que corresponda teniendo en cuenta que es un bien, por ejemplo, siempre que esto no desvirtúe la naturaleza de la prestación. Entonces, el primer elemento es el objeto. El segundo elemento es determinar el valor, que puede ser un valor referencial o un valor estimado. El valor referencial que se aplica para determinados objetos, como por ejemplo un procedimiento de obras o consultoría de obras, o un valor estimado para el resto de procedimientos. Y el tercer elemento no solamente saber el monto, el objeto, sino también las características particulares de cada procedimiento de selección. Ahora vamos a ver a detalle cuáles son esas características que tenemos que conocer a efectos de identificar. Estamos frente a una adjudicación simplificada, estamos frente a una contratación directa, estamos frente a un concurso de proyectos arquitectónicos, entre otros. Aquí vamos a conocer cuáles son los montos de los procedimientos de selección
que tenemos que tener en cuenta a efectos de elegir el procedimiento correcto. Estos montos van a variar en función a cada año. Cada año, en función a la ley de presupuesto, se determinan los montos para los procedimientos de selección. Si, por ejemplo, queremos contratar la adquisición de vehículos por un monto de 500.000 soles, identificamos 500.000 soles, vehículos. ¿Vehículos qué son? Bienes. ¿Qué procedimiento podría ser? Podrían decir una licitación pública, porque esta es para montos mayores o iguales a 400.000 soles. Y si los bienes, en este caso los vehículos, equivalen a 500.000 soles, pues podría emplear este procedimiento. Pero ¿qué pasa si esos vehículos los requiero de manera inmediata, porque estoy ante una emergencia? Bueno, allí aplicaré otro procedimiento, que será el de contratación directa, porque se ha configurado, es decir, el caso, una de las causales. Aplico la contratación directa y empleo. Si, por ejemplo, quiero adquirir sillas blancas, esas de plástico, o quizás unas cámaras fotográficas por un monto de 50.000 soles, ¿qué tipo de procedimiento podría hacer? Cámaras fotográficas, 50.000 soles. Una cámara fotográfica que es un bien, servicio, es un bien. 50.000 soles, ¿qué procedimiento? Ahí me dirán, depende. Bueno, en principio podría ser un procedimiento de comparación de precios, porque estoy frente a un bien que ya existe en el mercado y los 50.000 soles calza dentro del rango de precios para ese tipo de procedimiento de selección. O podría ser que quizás yo quiero una cámara, pero con determinadas características propias de la entidad. Ahora, aquí ya no aplicaría una comparación de precios, aquí podría ser quizás una adjudicación simplificada. O yo necesito esas cámaras porque estoy frente a una situación, quizás, se me ocurre, dependiendo de las actividades de cada entidad, frente a quizás a un desabastecimiento o una necesidad urgente, etc. Tenemos que evaluar entonces estos tres elementos para identificar en qué tipo de procedimiento de selección me encuentro. El objeto de la contratación es un bien, es un servicio, es una obra. El monto de la contratación para identificar, por ejemplo, cuándo es LP, cuándo es simplificada y particularmente cuáles son las características propias de la contratación. No solamente el monto, no solamente el objeto, sino las características propias. Por ejemplo, quiero adquirir combustible. Ya, combustible, independientemente del monto, al tener una ficha técnica de bien común, aplica la subasta inversa electrónica. Eso yo lo sé porque obviamente, bueno, quien emplea el procedimiento conoce cuáles son los procedimientos que corresponden a determinados objetos. En este caso, esa prestación, el suministro de combustible, calza con una ficha para determinados tipos de combustibles, en este caso correspondería a un bien común, donde se emplea el procedimiento de subasta inversa electrónica. Entonces, estamos frente a distintos procedimientos de selección que van a merecer conocer el objeto, el valor y las características particulares de cada procedimiento. Reglas comunes del procedimiento de selección. En primer lugar, sabemos que las notificaciones del procedimiento, es decir, cada una de las actuaciones, los momentos, los actos que se den en el marco del procedimiento de selección, van a ser comunicados por parte de la entidad a los proveedores a través del SEAS. El SEAS será entonces el régimen de notificaciones. Toda comunicación hecha por el SEAS se entiende notificado el mismo día de su registro. Si yo hoy 17 de julio, registro en el SEAS mi otorgamiento de la Buena Pro, con el solo hecho de que la entidad lo haya registrado, todos los proveedores involucrados en el procedimiento se tienen por notificados. No tengo que mandarles una carta, no tengo que esperar la confirmación, no. Basta con el hecho de que haya registrado ese acto en el SEAS, en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, para que ya tenga la calidad de notificado. Entonces, cada uno de los participantes, postores, proveedores en general, tienen la obligación de verificar que me encuentro ante uno de estos, que este acto sea registrado. En este caso, voy a ser responsable de evaluar, revisar periódicamente el SEAS y tomar conocimiento de las actuaciones que corresponden a, en este caso, al procedimiento de selección.
notificación a través de medios distintos del SEACE, sí, es posible. Es posible de manera complementaria poder, adicionalmente a la notificación que se da por el SEACE, la entidad podría enviar un correo, podría enviar quizás una comunicación, una llamada, etcétera, pero esto obviamente en el marco de los principios y tener un trato preferente con algún proveedor. Puede que imaginemos que estoy ante un procedimiento que involucra que participen proveedores que no están familiarizados con el ámbito de la contratación pública. Y yo, entidad, corro el riesgo de que estos proveedores no participen, no se enteren, no presenten oferta y el procedimiento se declare desierto. Yo, entidad, en primer lugar tengo la obligación de publicar en el SEACE. Y adicionalmente, imaginemos, podría comunicarle, enviando un correo, una carta, una llamada, avisándoles que el procedimiento ya se convocó, informándoles para que puedan presentar las consultas u observaciones que estimen conveniente. En este caso, si se da una notificación adicional a la prevista en el SEACE, ¿cuál prima? ¿Cuál es más importante? Obviamente, la que se desarrolló a través del SEACE. Otra figura que es común a los procedimientos de selección es la posibilidad de la prórroga o postergación de determinadas etapas. Las etapas, los momentos que se dan durante el procedimiento de selección, tienen una fecha que también está establecida, o rangos que están establecidos en la norma. Yo, cuando convoco mi procedimiento, establezco un calendario de procedimiento, pero ¿podría modificar alguna de las fechas o las fechas son inmodificables? No, sí puedo modificarlas. Puedo variar alguna de las fechas siempre que tenga una situación motivada que implique, por ejemplo, que se apruebe una prórroga, una postergación. Una prórroga cuando se amplía la finalización del acto, del término del acto. Imaginemos que yo tenía que absolver consultas y el plazo que tengo, imaginemos, eran 3 días. Ya, pero he visto que son muchas las consultas que han presentado los participantes y este plazo me queda muy corto. ¿Qué podría hacer? Bueno, podría válidamente solicitar, en este caso, una prórroga, entidad, en este caso el comité, si es el que conduce el procedimiento, podría prorrogar este acto siempre que tenga el sustento debido para dicha acción. Postergación. Cuando esta prórroga puede afectar actos posteriores. Si imaginemos la buena prueba estaba prevista para determinada fecha y ahora con esta prórroga de un acto anterior necesito modificar las fechas posteriores, pues yo voy a estar frente a una postergación. ¿Cuáles son las características? Que esto modifica el calendario original del procedimiento. Vamos a registrar esta información en el SEACE, en el momento en que se toma conocimiento de esto, y de manera opcional podemos comunicar a cada uno de los participantes. Idiomas de las ofertas. En primer lugar, la oferta se presenta en idioma castellano, en español. Eso en principio. Ahora bien, si estamos frente a una situación en donde tenemos un documento que es necesario para presentar durante la oferta y ese documento, imaginemos, proviene de un idioma extranjero. Pongamos el caso que estamos presentando un brochure de las características del producto que yo estoy ofertando, pero este documento es en alemán porque el producto tiene su matriz en ese país. Entonces, ¿qué podría hacer? Presento el documento que respalda el componente técnico, pero tengo que acompañarlo necesariamente de una traducción. Una traducción, pero no cualquier tipo de traducción. Esta traducción tiene que ser emitida por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado bajo estas condiciones. Es decir, yo acompaño una traducción emitida por estos documentos. Si yo estoy acreditando una condición a través de un documento que viene en idioma distinto al castellano, pues tengo que adjuntarle alguno de estos documentos, no una traducción simple. Siempre que ese documento me permita acreditar algo. Si el documento, en principio, no acredita o es de manera complementaria a otros documentos, esos documentos que de manera complementaria justifiquen algún componente técnico u otra información, ese documento no es obligatorio que sea acompañado de su traducción. Solo debo adjuntar traducción
de aquellos documentos emitidos que permitan acreditar algo, que me permitan sustentar algo como postor. El cómputo de plazos, en este caso, cuando estamos frente a un procedimiento de selección, los plazos se computan en días hábiles. Días hábiles que no involucran, obviamente, a sábado, ni domingo, ni días feriados. Estos días no se cuentan. Si yo en la fase de selección, en cualquier momento, veo un plazo, veo el cómputo de un plazo, debo considerar estos plazos como días hábiles, los días en los que la entidad efectúa sus actividades. Esto a diferencia de la ejecución del contrato. En la ejecución del contrato yo empleo la regla de días calendario. Por ejemplo, el plazo que tiene el contratista de ejecutar la prestación, es ejecución contractual, días calendario. Pero estamos en la fase de selección, entonces la cosa cambia. En la fase de selección estamos frente al cómputo de plazos en días hábiles. Bien, ahora vamos a entrar a cada uno de los procedimientos. Hemos mencionado algunas reglas, traducción, se hace, el cómputo de plazos, que aplican a todo tipo de procedimiento. Ahora vamos a conocer un poco sobre estos dos procedimientos, los más grandes, que aplican el primero para bienes y obras y el segundo para servicios. Me refiero pues a la licitación pública y el concurso público. Licitación pública. Aquí vamos a ver que tenemos estos momentos o estas etapas para desarrollar el procedimiento de selección. Todo nace desde una convocatoria. En la convocatoria vamos a ver que la convocatoria implica que la entidad ponga en conocimiento a través del SEACE de la necesidad, en este caso de las bases. La convocatoria se da a través del SEACE y por cual todos podemos tomar conocimiento de este procedimiento de selección. La siguiente etapa es el registro de participantes. Todos los proveedores que estén habilitados, que tengan el RNP vigente, que no estén impedidos, pueden participar en este registro. Si yo estoy interesado en participar en este procedimiento de selección, si he visto la convocatoria y en efecto se trata de una prestación que puedo cumplir, pues válidamente puedo registrarme como participante. El registro de participante permite a la entidad que el proveedor se incorpore en el procedimiento. Yo, proveedor, cuando me registro como participante, voy a tener voz dentro del procedimiento. Voy a plantear consultas, si es el caso, observaciones, podré elevar, podré presentar ofertas. El momento en que yo, proveedor, tengo para incorporarme al procedimiento es en el registro de participantes, actividad que es de manera electrónica y gratuita. Ya me registré como participante. Imaginemos, advierto un error dentro de las bases o alguna imprecisión que me genera obviamente una duda. ¿Qué puedo hacer? Puedo presentar válidamente una consulta u observación. Si es que esté cuestionando algún elemento de las bases, una observación, o si tenga alguna duda sobre alguno de estos componentes. Consulta u observación se formula a través del SEACE en una sola oportunidad. Eso es lo interesante. Hace muchos años había una etapa de consultas, una etapa de observaciones. Ahora no. Ahora se ha juntado en una sola fase. Entonces, el participante, porque ojo, para formular consultas tengo que ser participante. El participante que formuló la consulta u observación debe esperar la respuesta de la entidad. La entidad va a absolver la consulta y observación, va a dar respuesta a esa duda. Y no solamente va a dar respuesta a través de un pliego sustentado, sino también que en ese momento, en la absolución de consultas, observaciones, desarrollará la integración de bases. Y la integración de bases no es otra cosa que incorporar en mis bases iniciales las respuestas a las consultas, observaciones, precisiones, etcétera, a raíz de la formulación de consultas y observaciones. Entonces, yo tengo la obligación de integrar mis bases para que estas sean reglas definitivas y en función a ella se presenten las ofertas. En este caso, la integración de bases va a permitir que los participantes conozcan las reglas definitivas
y evalúen si corresponde o no presentar la oferta. La presentación de ofertas será a través del SEACE, es de manera electrónica, es obviamente gratuita y permite que cualquier participante en el lugar del mundo en el que se encuentre pueda presentar sus ofertas. Esta presentación va a implicar que el órgano a cargo del procedimiento desarrolle la admisión, la evaluación y calificación de la oferta. Estos tres interesantes momentos que ahora vamos a detallar, para que, por último, se otorgue la buena pro. Este es el orden del procedimiento de licitación pública y concurso público. Dos características importantes. En este tipo de procedimiento de selección, licitación pública y concurso público, existe la posibilidad de que alguno de los participantes eleve las consultas y observaciones a los. Es decir, cuando ya me han dado respuesta de estas consultas y observaciones, yo, imaginemos, no estoy conforme con la respuesta de estas consultas y observaciones, pues puedo solicitar la elevación. Es decir, que el OCE, a través de la Dirección de Gestión de Riesgos, se pronuncie sobre estas consultas, estas observaciones, quizás evalúe si estamos frente a un vicio quizás de nulidad u otro que pueda darse en el marco de las acciones de supervisión. Esto puede plantearse cuando estamos ante una licitación o concurso público. La segunda característica, y que aplica para todos los procedimientos de selección, bueno, básicamente LP, CP y AS, es que cuando estamos ante un servicio en general o alguna prestación distinta a consultorías, es decir, una obra, un bien, un servicio en general, esas tres prestaciones, cuando vamos a contratar alguna de estas tres prestaciones, el orden de las etapas es distinto. Cuando estamos en un procedimiento distinto a consultoría, es decir, no es consultoría de obras, no es consultoría general, el orden es el siguiente. Primero la admisión, luego la evaluación y luego la calificación. A diferencia de ello, cuando sí estamos ante un procedimiento de consultoría en general o de consultoría de obras, el orden cambia. Primero es la admisión, luego la calificación y luego la evaluación. Esta es la gran diferencia. Más simple, cuando estamos a consultorías, como por ejemplo concurso público para consultorías, el orden es así. Primero, calificación. En todas las consultorías, obra o consultoría general, primero es la calificación. Y en los demás objetos contractuales, primero es la evaluación. Esta es la gran diferencia. Bueno, aquí en el CP de consultoría, el procedimiento es el mismo, no cambia los plazos, la posibilidad de elevar, recuerden, la posibilidad de elevar es solamente por el hecho de ser CP o LP. Y lo único que cambia es el orden de las etapas, básicamente en la calificación y evaluación. En las consultorías, recuerden, inicia con C. La actividad también inicia con C, que es la calificación de ofertas, para luego desarrollar la evaluación. Vamos a referirnos a cada uno de estos momentos. Estamos en la convocatoria, que como ya mencionamos se da a través del SEACE. Es el aviso de que voy a desarrollar un procedimiento de selección. Esta convocatoria implica que ya he culminado con la fase de actuaciones preparatorias, que ya tengo mi documento de procedimiento aprobado y lo voy a difundir. ¿Qué se publica? Las bases o la solicitud de expresión de interés. ¿En qué tipo de procedimiento de selección se emplea la solicitud de expresión de interés? Con este documento, solicitud de expresión de interés, se aplica cuando estamos solo frente al procedimiento de selección de consultor individual. Aquí no aplico bases, sino aplico solicitud de expresión de interés. Y en el resto de procedimientos, sí son bases. Licitación pública, concurso público, evaluaciones verificadas, subasta inversa electrónica, selección de consultor individual. Esos procedimientos sí emplean bases como documento de procedimiento. ¿Qué más voy a colocar en la convocatoria? Identificación de la entidad, el RUC, el domicilio, la identificación del procedimiento, cuál es el número, cuál es el objeto, la descripción de lo que voy a requerir, el valor referencial, ojo, solo valor referencial,
cuando estamos frente a consultoría de obras y obras. ¿El valor estimado se publica en la convocatoria? No. El valor estimado no se publica en la convocatoria. De ser el caso que uno de los proveedores necesite copia de las bases, colocar el costo de reproducción, el calendario de procedimiento y el plazo para el cumplimiento de las prestaciones. Entonces, este es el primer momento donde la entidad hace el aviso de lo que va a contratar a través de la convocatoria. Es importante que conozcan que la convocatoria no aplica en un tipo de procedimiento de selección, en el procedimiento de comparación de precios. Vamos a ver que la comparación de precios es muy peculiar. No tiene convocatoria, no tiene tampoco la necesidad de ser incluida en el plan anual. Es un procedimiento muy peculiar. Bien, convocatoria, que aplica para todos los procedimientos, salvo el de la comparación de precios, se desarrolla a través del SEAS. Segundo momento. Imaginemos, en la convocatoria ya tomé conocimiento del procedimiento de selección. Veo que en efecto puedo desarrollar esta prestación requerida por la entidad. ¿Qué hago? Si estoy interesado en poder ofertar esa prestación, requisito indispensable registrarme como participante. El registro de participantes me va a permitir ingresar al procedimiento de selección. El registro de participantes me va a dar voz dentro del procedimiento. Puedo solicitar la formulación de una consulta, de una observación, una elevación, puedo impugnar, de ser el caso, siempre que haya presentado una oferta. Ese registro de participantes es a través del SEACE. Es muy fácil hacerlo. Uno ingresa con su certificado SEACE, con su usuario y contraseña, ingresa al procedimiento y le da registro de participantes. Llena determinada información. Esta actividad es completamente gratuita. Es decir, desde cualquier computadora, celular, tablet, etcétera, cualquier proveedor que se encuentre con sus derechos hábiles, es decir, no se encuentre impedido de contratar ni suspendido en la inscripción ante la ONP, puede registrarse como participante. ¿Cuál es el plazo para registrarme como participante? Desde el día siguiente de la convocatoria hasta antes de la presentación de ofertas. Cuando yo me registro como participante, me incorporo al procedimiento en el momento en el que se quedó. No es que, como yo me registré hoy, yo tengo la oportunidad de que retroceder. No. Tú te incorporas en el momento en el que estás. Es tu riesgo. Por tanto, consejo del proveedor, que siempre revises el SEACE, básicamente en las mañanas, para que puedas ver lo que se publicó el día anterior, y evalúes si estás frente a un procedimiento en el cual puedes participar. Ya me registré como participante y estoy viendo que hay alguna imprecisión en las bases o en el documento. ¿Qué hago? Bueno, tengo la posibilidad de solicitar una consulta. La consulta es una aclaración de algún extremo de las bases. O también puedo plantear una observación. Estaré frente a una observación cuando advierto alguna vulneración a la normativa de contratación en el Estado. Consulta u observación, yo tengo que sustentarla, tengo que desarrollarla a través de unos formularios electrónicos dentro del SEACE. Ya no se presenta documento físico, ya no se presenta una carta, un oficio, nada. Ahora solo a través del registro en el SEACE existen determinados formularios que permiten al participante plantear estos interrogantes, estos cuestionamientos. Ante la presentación de las consultas u observaciones, la entidad, a través del órgano competente o el tribunal, el comité, debe absolver estas consultas, debe dar respuesta a esa duda del participante, a ese cuestionamiento sobre alguna contradicción o transgresión a alguna normativa a través de un pliego absolutorio. En el pliego absolutorio indicará respuesta a las consultas, en el caso de observaciones precisará si acoge de manera total la observación, es decir, si lo que dice el participante es correcto, o
de manera parcial si es que parte de su afirmación es verdad, o de manera contraria puede no acoger la observación. Esto entonces va a ser debidamente sustentado en este pliego absolutorio. ¿Quién da respuesta si se cuestiona algún elemento del requerimiento? Solo el área usuaria. Si se cuestiona la pertinencia de algunas condiciones del requerimiento, el llamado a responder no es el comité de selección, sino el área usuaria. El área usuaria es quien le va a comunicar al comité de selección cuál es su posición sobre una determinada materia, cuál es su interpretación o lo que se indica respecto de algún cuestionamiento, alguna duda sobre el requerimiento. Porque quien elabora el requerimiento es el área usuaria. Y entonces, ¿quién va a pronunciarse sobre el requerimiento? Pues también el área usuaria. ¿Me escucha? Sí, ¿cómo están? Buenas. Una consulta. ¿Hasta qué extremo se puede modificar las bases o o el requerimiento por consecuencia de la absolución de consultas y observaciones? Muy buena pregunta. En realidad no hay un parámetro de porcentaje ni nada. Tenemos que ver cuándo estamos ante una variación trascendental y cuándo no. Si, por ejemplo, están cuestionando que he incorporado una condición que se va contra la norma, que puede afectar inclusive la indagación, pues yo no voy a solamente absolver y continuar. Yo tendré que regresar hasta la formulación del requerimiento y corregir ese error. Si estoy frente a una transgresión o a una situación que implica que yo tenga que reformular el requerimiento, tendré que reformularlo, pero previa declaración de nulidad del procedimiento. La nulidad va a permitir que yo pueda regresar al momento previo a la convocatoria, reformular mi requerimiento, quizás volver a hacer mi indagación de mercado, si ahí está el error, dependiendo, y continuar. Depende entonces de la entidad evaluar. Si estoy frente a una pequeña precisión, imaginemos que lugar de entrega es en el almacén de la local A o local B. Bueno, te puedo precisar cuando de los locales no varía mucho el objeto de la prestación, pero si yo estoy incorporando nuevas condiciones, nuevas prestaciones, eso va a ser allá que mi valor estimado no sea el mismo, porque estoy incorporando. Eso va a depender de cada contratación. Si estoy frente a una modificación trascendental, pues lo correcto sería que advierta este error, esta omisión, declare la nulidad de procedimiento, regrese hasta el momento previo a la convocatoria y reformule el requerimiento y vuelva a convocar. Disculpe, he visto en algunos pronunciamientos Sí. que ante la transgresión, en el mismo acto te piden que lo modifiques. Por eso, Sí. por eso justamente, o sea, de acuerdo al artículo 44, creo, de la nulidad, pues te establecen que puede darse la nulidad ante, ¿no?, contravenir la norma. Una de ellas, ¿no? Una de estas consideraciones. Pero en este caso, o sea, si ante una omisión o ante una transgresión de la normativa, no debería darse, o sea, por nulidad, digamos, como el procedimiento. Sí, en realidad eso va a corresponder a la propia entidad y en cada caso particular. Pueden haber observaciones que sean Porque, profe, en la ley de contrataciones solamente te habla de ajustes. Al momento de hablarte de ajustes, yo pienso o considero que solamente no son modificaciones relevantes. Exacto. Yo también considero lo mismo. Si estamos hablando de una variación trascendental, de un componente del requerimiento que va a afectar directamente con la indagación de mercado, que es los recursos que ha determinado la entidad, pues debería corresponder la figura de la nulidad, ¿no? Donde te da la oportunidad a la entidad de regresar al momento de la formulación del requerimiento. Pero eso va a depender de cada caso concreto. No existe una regla de que por el más mínimo error tengamos que ir a la nulidad. Como les comentaba, la nulidad se da ante variaciones o errores trascendentales que afecten la continuidad del procedimiento. Habría que evaluar cada caso.
Gracias. Bien, aquí algunas precisiones cuando se declara, se absuelven las consultas y, por ejemplo, imaginemos que omití absolver una consulta de un proveedor y continué con el procedimiento, absolví, integré y continué. Y luego me di cuenta que me faltó uno. ¿Qué hago? Bueno, ahí tendría que, obviamente, declarar la nulidad de procedimiento, regresar. Yo no puedo decir, ah, ya lo suelvo después o que se dé por enterado. No. Aquí estamos con un vicio. Como habíamos mencionado hace un momento, un vicio en el procedimiento, un vicio trascendental, pues tiene la posibilidad de que sea declarado nulo y se retrotraiga. Pero ¿qué pasa si en vez de olvidarme absolver una consulta, la absolví? Pero lo que me olvidé fue incorporarlo en el texto de las bases integradas. Por aquí, la norma le da una salida señalando de que si hay esta contradicción, prima lo establecido en las bases, pero en el pliego solutorio. Si en el pliego está la respuesta y me olvidé integrarlo, pues prima lo del pliego y no será necesario aplicar la figura de nulidad. En el caso del LPICP habíamos dicho que hay la posibilidad de que alguno de los participantes solicite la elevación al OCE a través de la Dirección de Gestión de Riesgo previo pago. Se desarrolla el pago, el trámite lo desarrolla el proveedor ante la entidad que conduce el procedimiento. Esta luego la comunica al OCE adjuntando determinada información. OCE, en el plazo de 12 días, va a emitir el pronunciamiento, un documento en donde, como su nombre dice, se va a pronunciar respecto de la acción que ha sido objeto de elevación y va a mencionar si, por ejemplo, advierte algún error dentro del contenido de las bases. Hace una evaluación general del procedimiento, identifica si corresponde o no alguna otra precisión. La Dirección de Gestión de Riesgo emite su pronunciamiento y a la vez integra las bases. En este caso, las bases serán ya las reglas definitivas del procedimiento de selección. Bien, ya tenemos las reglas definitivas del procedimiento. Ya sabemos qué es lo que tenemos que presentar, cuáles son las condiciones finales del requerimiento. Y en función a ello se elaboran las ofertas. Las ofertas se van a presentar a través del SEACE, recuerden, se escanea el documento previamente firmado y se registra en el SEACE. En bienes, servicios en general y obras se presenta una oferta técnico-económica, es decir, en un solo documento vamos a ver información tanto del precio de la prestación como de las características del mismo. En cambio, cuando estamos ante una consultoría, y puede ser consultoría en general o consultoría de obras, se desarrolla a través de dos documentos, una oferta técnica y una oferta económica. Primer paso dentro de esta admisión, evaluación y calificación de la oferta es la admisión de la oferta. La admisión de la oferta es como la primera valla que el proveedor debe pasar a efectos de que su oferta sea considerada. ¿Qué vamos a verificar aquí? El cumplimiento de los formatos, de las declaraciones juradas, de la acreditación de cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, si es que adicionalmente al formato se exige algún medio de respaldo. Y en el caso de obras, vamos a ver si el valor de la oferta se encuentra dentro de los márgenes del valor referencia. Si todo está correcto, la oferta es admitida, y si no, obviamente no admitida. Segundo momento, recuerden, estamos ante procedimiento distinto a consultoría, por eso continuamos con la evaluación, es la evaluación. La evaluación implica asignarle puntaje a cada oferta. ¿En función a qué? En función a los factores de evaluación. Los factores de evaluación entonces otorgan un puntaje a cada oferta. El momento de evaluación de ofertas implica asignar puntaje a cada oferta y establecer un orden de prelación. ¿Cuál es el primer lugar? Segundo lugar, y así dependiendo. Aquí podemos ver algunos factores de evaluación que se pueden emplear. El precio será el principal, en algunos casos hasta el único. En otros casos, como en las consultorías, sí se deberá incorporar otro factor de evaluación. Aquí pueden ver, por ejemplo, un cuadro que señala los factores de evaluación que se aplican. En algunos casos ya la norma establece un puntaje. En este caso, las bases estándar son norma. Aquí en el caso de los otros objetos contractuales. Cuando hablamos del precio, el precio implica una fórmula muy sencilla.
se le otorga el máximo puntaje, de 50 a más dependiendo, a el precio más bajo. Entonces, esta va a ser la condición que va a asignar puntaje a la oferta económica. En el caso de consultorías, vamos a ver que existe una evaluación técnico y económica. A los que hayan obtenido el puntaje mínimo para acceder a la económica, pues tendrán este derecho. ¿Cómo se determina el puntaje total? Bueno, siempre, ¿no? Sumo cada puntaje y tengo puntaje total. Pero en el caso de las consultorías, vamos a ver que la oferta técnica y la económica va a ser sujeta a unas ponderaciones a efectos de identificar el valor que corresponde a esta prestación. El siguiente momento es la calificación de ofertas. En la calificación de ofertas vamos a ver si el proveedor cumple o no cumple con los requisitos de calificación. Los requisitos de calificación son aquellas condiciones que el proveedor debe cumplir a efectos de demostrar que se encuentra en la capacidad de poder atender el contrato. Estos requisitos de calificación van a ser evaluados respecto del primero y segundo lugar en el cuadro de evaluación y hasta el cuarto lugar en el caso de obras. Aquí, por ejemplo, están los requisitos de calificación que aplican para todos los objetos: capacidad legal, capacidad técnico-profesional, experiencia de postura en la especialidad y solvencia económica. El último aplica solamente para obras cuando corresponde a un monto de licitación pública. La capacidad legal, por ejemplo, no aplica para obras. Aquí pueden ver cómo se desarrolla la inclusión de estos requisitos de calificación. Los requisitos de calificación son parte del requerimiento. Aquí ven, requerimiento son parte de los requisitos de calificación. ¿Y quién elabora los requisitos de calificación? Bueno, si el requerimiento es elaborado por el área usuario y el requisito de calificación es parte del requerimiento, pues el área usuaria también elaborará este material. Aquí entonces son los requisitos que se deben emplear según el objeto. Vamos a ver que algunos son obligatorios, otros son facultativos y otros de plano no aplican. Yo, área usuaria, que voy a incorporar dentro de mi requerimiento algunos requisitos de calificación, tengo que tener en cuenta la información incluida en este cuadro. En principio, los requisitos de calificación se acreditan en la oferta. Yo, si voy a ser postor, tengo que acreditar lo que me pidan: el equipamiento, la infraestructura, la experiencia, entre otros. Pero hay un requisito de calificación que no se acredita en la oferta, y es el requisito de capacidad técnica y profesional en el caso de obras y consultoría de obras. Este documento va a ser acreditado al momento previo a la suscripción del contrato. Aquí podemos ver un poco el orden de estos momentos. En primer lugar tenemos la admisión. Como habíamos dicho, implica conocer cómo la oferta cumple con cada uno de los formatos, de los anexos, si se da el caso de la acreditación, del cumplimiento de las condiciones técnicas, entre otros. A todos los admitidos voy a evaluar. Recuerden, estamos frente a un procedimiento distinto a consultorías. A todos los admitidos evalúo. ¿Y qué es la evaluación? Asignar puntaje a cada oferta y establecer un orden de prelación, para que luego en la calificación solamente al primero y al segundo y hasta el cuarto en obras voy a verificar que cumplan. Estos que han ganado por puntaje, que tienen los mejores puntajes, voy a ver que cumplan, de manera ordenada obviamente, con los requisitos de calificación. Y si cumple y es la mejor oferta, pues ese puesto será adjudicado con la buena. Pero en el caso de consultorías, cambia un poco. Aquí, recuerden, primero es admisión, luego viene la calificación. Voy a calificar a todos los admitidos, para luego, en función a ello, voy a evaluar a todos los calificados. Y allí tendré el puntaje mayor a efectos de adjudicarle la buena. Bien, ahora vamos a hablar de una figura que está presente en estos procedimientos, donde se presentan documentos tanto para admisión, evaluación y calificación. Me refiero pues a la figura de la subsanación de ofertas. Durante la admisión, evaluación y calificación, cualquiera de estos tres momentos, es posible subsanar una omisión o corregir algún error material o formal. Puede que la oferta, por el apuro, haya omitido una firma
y es una firma de un formato, o sea, ni siquiera es una firma de la económica, que no se puede variar, es una firma de un formato. ¿Podemos subsanar? Pues claro que sí, es un error que no altera el contenido esencial de la oferta. No es que no tenías esa condición y ahora sí lo tienes, con lo cual sí estaría alterando el contenido de la oferta. Aquí solamente estamos frente a errores materiales o formales. Aquí pueden ver un poco sobre la definición de estos. Existen determinados supuestos, por ejemplo, cuando la entidad determina la omisión de información en formatos, declaraciones juradas, tasas de precio, cuando hay un error en la nomenclatura del procedimiento, era el LP10, le puse el LP1, o cuando se encuentre ausente la legalización de alguna firma notarial. Ya eso también podrá ser objeto de subsanación. Las traducciones que habíamos dicho en su momento, los referidos a la emisión de documentos emitidos por entidad pública, divergencias, siempre que esta información que permita solucionar la divergencia ya haya existido. Y por último, se pueden subsanar ofertas cuando estemos frente a errores materiales, omisiones ante documentos emitidos por entidad pública o privado en el ejercicio de la función pública, por ejemplo, un colegio, una universidad privada, siempre que estos hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha de presentación de ofertas. Si yo, por ejemplo, presento un documento y es una licencia vencida y recién el nuevo documento lo obtuve después del momento de la presentación de ofertas, pues al momento de presentar la oferta yo no tenía ese requisito. Ese documento que ahora pretendes ingresar sí altera el contenido esencial de la oferta, porque antes no lo tenía y ahora sí lo tengo. Y en el momento en que debía presentarlo no lo tenía. Es decir, yo he obtenido después. Esto obviamente no podría pasar porque no estaríamos frente a una manifestación válida de la oferta. Profe, Sí. ¿podría volver la diapositiva anterior? Aquí llaman contenido esencial de oferta y ¿a qué se llama documentos no presentados? ¿Podrías proporcionar un ejemplo? La no presentación de documentos. Digamos, si yo no presento algún documento, ¿cuáles serían esos documentos expresamente? Por ejemplo, o presentaste un título de tu plantel clave, personal clave, es un documento, quizás lo presentaste, imaginemos, en una copia no legible, y la entidad dice como que no puedo revisar ese documento, te pide la subsanación, o quizás declaraste que si este proveedor, pero que esta persona sí cumplía con las condiciones requeridas en las bases, pero no acompañaste el documento. Si tenías el documento, imaginemos, tu personal clave es ingeniero, está titulado como tal, es ingeniero, y omitiste presentarlo, pero sí lo tenías. Es un documento emitido por entidad pública, ¿sí? O quizás una universidad privada, privado ejercicio de la función pública. ¿Se trata de una constancia o un título? Sí, se trata de un título. Y ese documento fue emitido con anterioridad a la fecha de presentación. Es decir, si hoy era la presentación y el título ya lo tenías, o la fecha del título ya es fecha anterior, no hay ningún problema, lo puedo subsanar. Pero si hoy es la presentación y el título recién me lo entregaron, lo entregan el lunes, yo el lunes no podría alegar una subsanación, porque a ese momento yo ya al momento de la presentación no tenía. Estamos entonces frente a una modificación, pero una subsanación básicamente. Cuando, por ejemplo, yo tenía el título de mi plantel clave, pero omití presentarlo, pero declaré que se lo tenía, y la entidad me da la oportunidad de poder subsanar. Si yo tenía ese documento antes de la presentación de ofertas, y se trata de un documento como por ejemplo un título emitido por entidad pública o privada o ejerciendo función pública, pues sí podría calzar a este supuesto de subsanación. Profe, disculpe, cuando habla de constancia, ¿podríamos hablar de la constancia de experiencia de persona clave? Porque usted ha hecho mención ¿Quién de... emite la constancia? No leamos de manera separada. Constancia emitida por entidad pública. ¿Quién emite esa constancia? ¿La empresa? Ah, no es una constancia que pueda ser subsanada, porque obviamente la empresa puede hacer otra constancia. Si es una constancia emitida por una entidad pública y la tenías antes de la presentación de oferta, pues sí calza esos elementos.
pero si es una constancia emitida por el proveedor no es entidad pública, el proveedor no es un privado, es una persona pública. Esa constancia no podría ser objeto de subsanación. El procedimiento de subsanación, bueno, la subsanación va a ser comunicada al correo electrónico que el proveedor registró en el RNP. Ahora el tema de las notificaciones electrónicas se está impulsando, o sea, ahora tenemos la figura también de la casilla electrónica, en donde los proveedores van a ser comunicados de todos los trámites que desarrollan ante el OCE. Eso ayuda enormemente y mucho más en esta situación, en donde físicamente no podemos interactuar con los demás ciudadanos. El plazo para poder subsanar es fijado por el rol a cargo del procedimiento, mínimo 1, máximo 3, y se desarrollará a través del SEACE. No cuenta las subsanaciones presenciales. En caso de la económica, bueno, aquí la norma es un poco más estricta, solamente se puede subsanar la falta de la rúbrica, un visto, la foliación, o de ser el caso, errores aritméticos en procedimientos bajo el sistema de contratación de precios unitarios o de tarifas. No es subsanable la firma. Si yo me olvidé de firmar cualquier formato menos la oferta económica, sí puedo subsanar. Pero me olvidé de firmar la oferta económica ya. Eso no es objeto de subsanación, porque la firma en la oferta económica viene a ser como la declaración de voluntad de que quiere brindar ese precio. Si no está la firma, esa oferta económica no es procedente, no sería objeto de subsanación. Hay una opinión muy interesante que permite que inclusive en la oferta económica se puedan modificar aquellos errores que de manera menor afecten el contenido de la oferta, que no se trata de una variación. Imaginamos, me equivoqué en un nombre, en una letra, quizás hay un número de procedimiento, pero de la lectura integral se entiende que se refiere al procedimiento correcto, pues eso sí podría ser un objeto de modificación. Bien, ahora vamos a hablar de otra figura que también se aplica en esta evaluación y calificación. Me refiero pues al rechazo de oferta. El rechazo de oferta implica que la entidad está ante la imposibilidad de considerar una oferta, ya sea porque es una oferta muy baja, una oferta que es demasiado alta y no está dentro de las posibilidades de la entidad, o una oferta que se encuentra fuera de los parámetros establecidos en la norma. Sabemos que tenemos dos tipos de montos de la contratación: un valor referencial, que aplica para obras y consultoría de obras, y un valor estimado. El valor referencial aplica para esos objetos y es siempre, bueno, casi siempre, porque puede ser secreto, casi siempre es público, es decir, desde las convocatorias podemos tomar conocimiento de él. En cambio, el valor estimado es reservado, por así decirlo, desde su primer momento, y es recién al momento de la adjudicación de la buena pro donde se va a tomar conocimiento de este valor. Tenemos un valor referencial que aplica para obras y consultoría de obras, y un valor estimado que aplica para bienes y servicios. En este caso, la norma ha establecido que cuando estamos ante un valor referencial, obras y consultoría de obras, existen parámetros, topes, 90%, 110%. Aquella oferta que esté fuera de esos topes, de plano es rechazada, porque obviamente la entidad no podría aceptar una oferta que vaya en contra de la norma. De plano, la rechaza. ¿Qué pasa si estás dentro del 100 y el 110? Ya, si estoy dentro del 100 y el 110, estoy dentro del parámetro, pero habría que ver. Tengo autorización del titular de la entidad, tengo mayores recursos para atender esa prestación. Si tengo los dos ok, pues podría otorgarle la buena pro por un monto mayor. Si no tengo alguno de ellos, pues tendré solamente que acudir a la figura de invitar que este proveedor reduzca su oferta. Si él acepta reducir su oferta, yo le podría otorgar la buena pro por el monto en donde la entidad cuente con presupuesto. Entonces, el primer supuesto de rechazo de oferta para caso de obras y consultoría de obras es cuando de plano exceden los parámetros. Es menos de 90 y es más de 110. O cuando, estando dentro del 100 y el 110, es un monto que la entidad no cuenta con la autorización, no cuenta con los recursos y tampoco con la disposición del proveedor de reducir su oferta. Si no tengo ninguna de esas condiciones, yo rechazo la oferta. Cuando hablamos de valor estimado, habíamos dicho que este valor se aplica para bienes
servicios en general y consultoría en general. Aquí no tenemos el conocimiento de este valor. Se convoca el procedimiento, la entidad sí conoce el valor, pero el proveedor no lo conoce. Si no lo conoce, obviamente no hay topes. No sería justo poner un tope si yo no tengo esta información. Pero voy a descartar, voy a rechazar cuando esté en una oferta muy temeraria, muy baja, o cuando exceda del monto disponible por la entidad. ¿Qué sucede si la oferta se encuentra muy por el debajo? ¿Es malo que una oferta sea baja? En principio no es malo que una oferta sea baja. Al contrario, es una condición de mercado, ¿no? Yo le otorgo, el factor de evaluación-precio, le otorgo el mayor puntaje a la oferta que sea menor. No es malo que la oferta sea menor. Ahora, ¿cuándo es posible rechazar la oferta? Cuando sustancialmente, no estoy solamente frente a una oferta baja, estoy con una oferta que puede correr el riesgo de que no cumpla con todas las prestaciones. Aquí, la entidad está en la facultad de solicitar al postor la descripción detallada de los componentes de su oferta. No de plano se da este rechazo. Hay legislaciones que sí, de plano, al establecer un monto, quizás que esté dentro de un parámetro de la oferta anterior más cercana o el promedio, de plano rechaza. Aquí no, aquí la técnica legislativa de nuestro país permite que al advertir una oferta temeraria, por así decirlo, un monto muy bajo, que me dé el riesgo de que no cumpla con la totalidad de las prestaciones, yo primero le voy a dar la oportunidad de que este proveedor pueda sustentar. Mi oferta es este monto porque en realidad sí cumple con cada uno de los elementos, quizás yo tengo una exoneración, quizás por el tamaño de mi empresa, pago menos tributos, etc. Eso debe ser sustentado por el proveedor. En este caso, se le va a enviar la solicitud de descripción detallada de cada uno de los elementos, puede acompañar un formato de estructura de costos, solicitar a documentación adicional y demás. El comité o el OEC va a evaluar esta información y a través de una decisión sustentada, evaluará si rechaza o no la oferta. ¿Qué pasa si estoy por un monto mayor? Ya no un monto menor, es un monto mayor. Pero tampoco hay topes, porque recuerden, estamos frente a una oferta de valor estimado. Tendría que hacer lo mismo que el valor referencial. Evaluar. ¿Tengo mayores de cursos? ¿Tengo dinero para tener esa prestación? Sí, pues genial. ¿Tengo la autorización del titular? Si tengo las dos como válidas, puedo aceptar esta oferta que inclusive excede el valor estimado. Pero si me falta uno de ellos, pues lo siento, rechazo la oferta. Y aquí no hay la posibilidad de aplicar la reducción de la oferta. La reducción de oferta solamente aplica para obras y consultoría de obras. Aquí un resumen, entonces cuando estamos ante un valor estimado, puedo rechazar, ya sea porque es una oferta muy temeraria, he requerido al proveedor que sustente, revisado la información y ha advertido de que en efecto no cumple con todas las prestaciones o que igual el monto es muy bajo. O cuando exceda la disponibilidad de recursos por parte de la entidad. Otorgamiento de la buena pro. Esta figura aplica para el resto de procedimientos y obviamente es la decisión del órgano a cargo del procedimiento de adjudicar la buena pro al mejor proveedor. Esto es publicado el mismo día en el CAC. Se incluye las actas, documentos, cuadro comparativo que permitan sustentar por qué ese proveedor es el ganador. ¿Por qué técnicamente y económicamente este proveedor ofrece las mejores condiciones para la entidad? Otorgada la buena pro, se permite el acceso a los participantes del expediente de contratación. En efecto, ahora que ya conocemos quién es el adjudicado, voy a poder conocer la información sobre el procedimiento, las otras ofertas, conocer el valor estimado para eventualmente plantear una apelación, entre otros. Otorgada la buena pro, ¿puedo festejar? Bueno, todavía no está nada dicho, ¿no? Hay que esperar la figura de el consentimiento de la buena pro. ¿Qué es el consentimiento de la buena pro? Es cuando los proveedores que tienen la posibilidad de apelar, si soy participante o postor, teniendo la posibilidad de hacerlo, no lo hacen. O si se trata de una sola oferta, esto ocurre el mismo día. Imaginemos. Yo fui el único postor y gané. Bueno, el consentimiento no se da de manera inmediata porque nadie está en la facultad de apelar.
En cambio, si fui un proveedor en el procedimiento donde participé, hubo más de otros proveedores, pues aquí tendría que esperar 8 o 5 días, dependiendo del tipo de procedimiento, para que esta buena pro quede consentida. ¿Qué es consentida? Es que los que tuvieron la opción de apelar no lo hicieron. Están consintiendo mi buena pro. Caso distinto fuera que si ya el que pudo apelar, apeló, y el que tenía la decisión de resolver, ya sea el comité, perdón, el titular el Tribunal de Contratación del Estado o el titular de la entidad, otorga la buena prueba a una persona. Esa buena pro otorgada, en mérito a un recurso de apelación, será una buena pro administrativamente firme. Uno u otro da inicio al perfeccionamiento del contrato. Desierto. ¿Qué es el desierto? Bueno, algo sencillo por el tema del tiempo. Vamos a ver que el desierto es la consecuencia de que en el procedimiento nadie se presentó o no había ninguna oferta válida. El desierto implica que la entidad tenga que evaluar qué pasó, por qué se declaró desierto, dónde está el error. Fue un error en el requerimiento, en la difusión, en la indagación del mercado, etc. ¿Para qué? Para que en la siguiente convocatoria que se va a dar, porque recuerden que el desierto no culmina el procedimiento, en la siguiente convocatoria se corrija ese error y se pueda contar de manera inmediata con el proveedor. En este caso, si el procedimiento, imaginemos una LP queda desierto, el procedimiento que corresponde será una simplificada. Aquí estamos acortando los tiempos para tener la contratación de manera oportuna. Cancelación del procedimiento. ¿Cuándo estamos ante una cancelación? Cuando, por ejemplo, se produce un caso fortuito o fuerza mayor. Imaginemos, estoy frente al COVID, ahora tengo que atender mis recursos frente a esta nueva necesidad. Podría yo cancelar procedimientos que no estén vinculados a mi nueva necesidad. O cuando desaparece la necesidad de contratar. Imaginemos que quería adquirir ambulancias. Había convocado un procedimiento para ambulancias. Y a los pocos días de haber recibió las ofertas, me regalan las ambulancias. Es decir, ya pude cumplir con la atención de mi necesidad bajo otra forma. Aquí, obviamente, la entidad podría aplicar la figura de la cancelación. Recuerde que la cancelación es hasta antes de la adjudicación de la buena pro. A diferencia de la nulidad hasta antes del perfeccionamiento del contrato. En este caso, la entidad puede declarar nulidad de procedimiento, perdón, cuando esté ante alguna de estas causales. La nulidad implicará que el procedimiento deba de regresar al momento en el que se produjo el vicio, corregir ese error y continuar con el procedimiento de selección. Fiscalización posterior. Los proveedores que hayan sido adjudicados con la buena pro tienen la obligación de ser objetos de una fiscalización posterior. Y esta fiscalización posterior implica que la entidad va a identificar si los documentos que presentó este postor adjudicado, corresponden a la verdad de los hechos, son documentos verdaderos. Para ello, desarrollará una indagación que le permita verificar, contrastar esta información. ¿Qué sucede si en el procedimiento se advierte documentación falsa? Bueno, tienen que declararse la nulidad de la buena pro si estoy en el procedimiento y comunicar al Tribunal de Contrataciones esta decisión porque estamos frente a un supuesto que puede generar la fijación de una infracción. Ahora vamos a referirnos, hemos visto reglas que aplican en principio a los más grandes procedimientos. Ahora vamos a mencionar algunas precisiones respecto de la adjudicación simplificada. Bueno, aquí las etapas son las mismas que un concurso público o LP, solo que aquí no hay elevación. No hay elevación, recuerden, la elevación está permitida solo para LP y CP. Aquí también tenemos estas etapas. Vamos a ver que son plazos menores al del concurso público o de licitación pública. Y de igual forma, cuando estamos ante servicios en general y bienes, primero será la evaluación. Igual en obras. Evaluación. Aquí en obras se amplía un poquito los días, ya no 2, sino 3. En cambio, cuando estamos ante una consultoría, y aquí cualquier tipo de consultoría, independientemente del procedimiento, corresponderá la etapa de calificación para luego evaluar las ofertas. ¿Qué sucede en una adjudicación simplificada donde, como ya habíamos dicho, no es posible lesvar las bases al 12? Pues en este caso,
Existen otros mecanismos, como por ejemplo la Directiva 10/2019, que permite que se puedan presentar denuncias al OCE, a la Dirección de Gestión de Riesgo, sobre la supervisión de las contrataciones. Otras consideraciones que se van a aplicar en esta figura de la adjudicación simplificada es que en el caso de empate, los bienes, servicios y obras, la determinación del orden de apelación se realiza en función a las MIPES integradas por personas con discapacidad. Si no hay estas, solamente a las MIPES, y si no,